Era una tarde calurosa en Caracas cuando Nicolás Maduro, el líder de Venezuela, hizo un anuncio inesperado en cadena nacional. Vestido con su tradicional chaqueta con los colores de la bandera venezolana, reveló un mensaje dirigido al presidente de España, uno que podría alterar profundamente el escenario político y económico de Europa. Estamos listos para un diálogo directo con España, pero hay condiciones. Este acuerdo puede transformar nuestras relaciones para siempre, declaró Maduro con un tono enigmático. Lo que proponía era audaz, un pacto comercial que involucraba el petróleo venezolano, una de las mayores riquezas del país, pero con una cláusula que alarmó a los expertos económicos en todo el mundo. Maduro exigía que España reconociera formalmente su soberanía política y levantara cualquier sanción contra Venezuela, además de invertir miles de millones en infraestructura venezolana. A cambio, Maduro prometía suministrar petróleo a precios extremadamente bajos, algo que podría impactar severamente el mercado energético europeo. La reacción en Madrid fue inmediata. El presidente español reunió a su equipo de ministros para evaluar la propuesta. La idea de importar petróleo a un costo tan bajo era tentadora, especialmente en un momento de inestabilidad energética en Europa. Sin embargo, las condiciones impuestas por Maduro colocaban a España en una posición delicada con sus aliados de la Unión Europea y Estados Unidos. Los medios españoles comenzaron a cuestionarse. ¿Sería este el inicio de un alineamiento entre Venezuela y España, o una trampa política que podría sumergir a España en una crisis diplomática sin precedentes? Mientras tanto, surgieron rumores sobre la posibilidad de que otros países europeos siguieran el ejemplo de España, lo que debilitaría las sanciones globales contra Venezuela y podría reconfigurar completamente el equilibrio de poder en Occidente. Si se cerraba el acuerdo, el impacto en la economía española podría ser devastador a largo plazo. El mercado global del petróleo colapsaría, mientras que España enfrentaría represalias de sus socios comerciales. Sin embargo, la alianza con Venezuela también podría significar una nueva era de suministro energético barato para el país. La tensión entre Caracas y Madrid seguía en aumento, con Europa y el mundo atentos al desarrollo de los acontecimientos. ¿Sería este el inicio de una alianza histórica o de un desastre político inminente? El futuro ahora dependía de la respuesta del presidente español al audaz mensaje de Nicolás Maduro. A la mañana siguiente al discurso de Nicolás Maduro, los periódicos españoles titularon con frases como "El ultimátum venezolano y Maduro desafía a la Unión Europea". Los analistas políticos se dividieron entre quienes veían el acuerdo como una oportunidad económica única y quienes temían un aislamiento diplomático de España. Mientras tanto, entre bastidores, el presidente español convocó una reunión de emergencia con líderes de la Unión Europea. Algunos países, como Alemania y Francia, expresaron su preocupación por la propuesta, alegando que aceptar los términos de Maduro sería visto como una traición a las sanciones conjuntas contra el régimen venezolano. Otros, sin embargo, mostraron más interés en la posibilidad de reducir sus costos energéticos, especialmente en medio de la crisis energética global. El Parlamento español también ardía en debates. Los partidos de oposición acusaron al gobierno de considerar un pacto con un régimen autoritario, mientras que algunos políticos de izquierda defendían el acercamiento con Venezuela, citando los lazos históricos entre ambos países. Mientras tanto, Maduro continuaba jugando estratégicamente. Anunció que si España rechazaba el acuerdo, negociaría con otros países europeos dispuestos a romper las sanciones, ofreciendo condiciones aún más ventajosas. Para aumentar la presión, Maduro insinuó que Venezuela tenía planes de firmar acuerdos energéticos exclusivos con China y Rusia, lo que podría desestabilizar aún más la economía occidental. El tiempo corría. España tenía solo 10 días para responder a la propuesta, y el gobierno sabía que cualquier decisión tendría consecuencias de largo alcance. En la recta final del plazo, el presidente español se dirigió a la nación. Su decisión fue calculada. Propuso aceptar el diálogo con Maduro, pero bajo condiciones impuestas por España, como la exigencia de supervisión internacional,
para garantizar que el petróleo venezolano se utilizara de manera justa y transparente. También prometió llevar el asunto al Parlamento Europeo para que la decisión final fuera conjunta. Esta respuesta dividida fue vista como un movimiento político inteligente, pero también arriesgado. Maduro, por su parte, reaccionó con una sonrisa en un nuevo discurso. Venezuela siempre estará dispuesta a negociar. Quien no acepte nuestras condiciones, aceptará las de nuestros aliados. Los días siguientes serían cruciales. Si España y Venezuela lograban llegar a un acuerdo, podría significar un cambio drástico en el equilibrio global pero si las negociaciones fracasaban, las consecuencias podrían sumir a España, Europa e incluso a Venezuela en un mar de incertidumbre. En los días posteriores, la tensión entre Caracas y Madrid dominaba los titulares globales. Protestas y manifestaciones comenzaron a surgir tanto en España como en Venezuela. En Madrid, miles de personas marcharon contra cualquier alianza con el régimen de Maduro, portando carteles que decían: "No vendan nuestros valores por petróleo". Al mismo tiempo, en Caracas, multitudes apoyaban el acuerdo, viéndolo como una oportunidad para aliviar la crisis económica que había asolado a Venezuela durante años. Los mercados internacionales, ya nerviosos, comenzaron a fluctuar. El precio del petróleo cayó momentáneamente, ante especulaciones de que el acuerdo podría abrir las puertas a una nueva ola de petróleo barato proveniente de Venezuela. Pero esa caída inicial fue seguida de un aumento repentino, alimentado por el temor a una posible represalia económica de Estados Unidos y otros países occidentales si se concretaba el acuerdo. Mientras tanto, diplomáticos españoles y venezolanos se reunían a puertas cerradas para ajustar los detalles del posible pacto. Venezuela exigía garantías de que recibiría las inversiones prometidas por España, mientras Madrid requería que parte de los beneficios del petróleo se destinara a financiar programas sociales y a restaurar la infraestructura venezolana. Sin embargo, había otro actor en escena, operando entre las sombras: Estados Unidos. Informes filtrados mostraban que Washington monitoreaba de cerca las negociaciones, y los rumores apuntaban a que la Casa Blanca planeaba imponer sanciones a España si el país llegaba a un acuerdo con Maduro. Esta amenaza colocó al gobierno español en una encrucijada. En un nuevo pronunciamiento, Maduro fue aún más audaz. Anunció que si España dudaba, Venezuela estaba preparada para cerrar un acuerdo exclusivo con China, ofreciendo petróleo a cambio de apoyo económico y militar. Esta declaración fue vista como una jugada estratégica que aumentó la presión sobre Madrid y atrajo la atención mundial. Finalmente, tras días de intensas negociaciones, el presidente español apareció frente a las cámaras para dar su respuesta. Reveló que España había decidido buscar un punto medio. El país aceptaría iniciar un programa piloto de compra de petróleo venezolano, pero solo bajo la supervisión de una coalición internacional compuesta por miembros de la ONU y la Unión Europea. Además, España se comprometería a invertir en Venezuela, siempre y cuando se garantizasen reformas políticas y transparencia económica. La decisión, aunque diplomática, fue recibida con reacciones mixtas. En España, la oposición acusó al gobierno de ceder al chantaje de Maduro, mientras otros elogiaron la habilidad de negociar sin romper con la Unión Europea. En Caracas, Maduro celebró la victoria, aunque su retórica dejaba claro que aún tenía cartas bajo la manga. Se firmaron acuerdos preliminares, pero el impacto comenzó a sentirse solo meses después. Lo que parecía ser un movimiento calculado para aliviar tensiones, sumió al escenario internacional en una nueva era de incertidumbres, donde alianzas inesperadas empezaban a moldear el futuro de la política global. Los meses posteriores al acuerdo preliminar entre Venezuela y España estuvieron marcados por intensas reacciones en el escenario mundial. Mientras Maduro utilizaba el pacto como un triunfo diplomático para reforzar su posición política, los líderes de la Unión Europea sostenían acalorados debates sobre cómo manejar la situación sin comprometer las sanciones internacionales. La supervisión del petróleo venezolano quedó a cargo de una comisión liderada por la ONU, enviada para monitorear las operaciones en las refinerías y puertos del país. Sin embargo, pronto surgieron sospechas de que parte del petróleo destinado a España
estaba siendo desviado al mercado negro, enriqueciendo a aliados del régimen venezolano. Estos rumores generaron fuertes críticas al gobierno español, que comenzó a ser acusado de tolerar la corrupción. Al mismo tiempo, la economía española experimentó un doble efecto. Por un lado, el petróleo más barato trajo alivio a las familias y empresas, especialmente en un momento de inflación creciente. Por otro lado, las tensiones políticas generadas por el acuerdo afectaron la confianza de los inversores internacionales, con varias empresas retirando sus negocios de España por temor a represalias de Estados Unidos. Entre bastidores, Washington intensificaba la presión. El presidente estadounidense lanzó una serie de sanciones contra empresas españolas involucradas en el acuerdo, mientras movilizaba a aliados en la OTAN para aislar políticamente al gobierno español.